Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy os saludamos en el control Samuel Luque y en el estudio María Luisa López y Rosa Vara. Bueno, pues hola María Luisa, aquí estamos las dos. Pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues hoy hemos decidido que como está tan cerca la fecha del 1 de mayo, el Día del Trabajo, hemos decidido dedicar el programa a lo que se conoce como los trabajadores esclavos del franquismo. Este es un tema que, como tantos otros relacionados con la dictadura franquista, ya está medianamente estudiado por investigadores, pero no es muy conocido por la opinión pública en general. Entonces, para situarnos, vamos a decir que, resumidamente, los trabajadores esclavos del franquismo fueron los presos políticos de la dictadura que ésta estuvo utilizando como mano de obra en unas condiciones de semiesclavitud, ya se supone que no tenían mucha libertad para elegir, y fueron empleados no solo en obras públicas dependientes del Estado, sino que también eran cedidos a empresas privadas por parte del propio gobierno. Los trabajadores esclavos fueron un pilar esencial para la reconstrucción de España, que estaba devastada tras la Guerra Civil. Fueron también útiles para el cumplimiento de compromisos del régimen franquista con algunos gobiernos que le habían prestado ayuda, y ahí se habla de el envío de trabajadores a la Alemania de Hitler para compensar la ayuda económica que éste le había dado. Y fueron también, en un régimen que tenía un elevado nivel de corrupción, fueron fuente de enriquecimiento personal de jerarcas de la dictadura y de personalidades afines. Y desde luego no fue un tema coyuntural de un momento, de cuando termina la guerra, sino que fue una estructura muy bien organizada que vino a durar aproximadamente hasta los años 60. Esto nos lo van a contar hoy José Luis Gutiérrez, historiador, que ya está con nosotros en otras ocasiones, y Ángel del Río. Ambos son profesores universitarios, investigadores del franquismo, y con un conocimiento muy concreto de esto porque, entre otros trabajos, son coautores del libro El canal de los presos. Entonces, vamos a ver si tenemos ya a José Luis. No lo tenemos de momento. Bueno, pues estábamos contando este tema, que es, como digo, es poco conocido, que creemos, hoy lo vamos a saber, que no ha habido reparación ni reconocimiento de este tipo de trabajo a las personas que lo sufrieron, ni a sus familiares. Tampoco, por ejemplo, este reconocimiento sí se ha dado en Alemania, incluso creemos que el gobierno español exigió en algún momento que reconociera a los presos que estuvieron allí españoles. En fin, es un tema que está todavía muy, muy verde y que, aparte de darlo a conocer, es también una reivindicación. Veréis ahora, cuando hablemos con los historiadores, que la dimensión del tema fue grande. Yo no sé si decir que pudieron ser... En algún momento he leído que se catalogaron como 60 y tantas profesiones de presos que se ofertaban en ese mercado, digamos, de trabajo que tenían. O sea, fue un fenómeno muy amplio que de los campos de concentración se abastecían estas colonias o estos batallones de trabajadores, pero ahora nos lo va a contar mucho mejor, que ya lo tenemos aquí, a José Luis Gutiérrez. José Luis, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, tenemos con nosotros también a María Luisa López, que te saluda ahora. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, María Luisa. Mira, José Luis, yo creo que podríamos empezar con este tema. Yo he apuntado un poco, pero que tú nos contaras qué eran los trabajadores esclavos del franquismo. Vamos a ver, el franquismo desde muy pronto, es decir, desde el momento en que triunfa el golpe, va a utilizar a quienes son presos para diversos trabajos. El primero, de una forma más inmediata,
en arreglo de calles o la necesidad de fortificaciones militares en los frentes, por ejemplo, pero después, a medida que pasa el tiempo y el conflicto se va convirtiendo en una guerra convencional, se va a ir organizando el uso de trabajadores esclavos, no ya de los primeros presos que han hecho, sino ya también del número del importante número de prisioneros que cada vez más van haciendo en los frentes de batalla, hasta que finalmente pues se va a convertir en un sistema de explotación del vencido de forma completamente organizada y que va a durar durante al menos más de una década, prácticamente 2 décadas, durante las cuales los prisioneros y presos que ya se han convertido en penados y han pasado por la justicia de los golpistas, van a ser utilizados en todo tipo de obras. De tal forma que se puede decir que uno de los pilares del franquismo fue la utilización del trabajo esclavo, del trabajo de los vencidos, como uno de las fórmulas de los sistemas sobre los que se asentaba su economía. Ajá. Fue producto también un poco de las circunstancias en las que queda el país, ¿no? O sea, la mano de obra, sobre todo masculina, bueno, hay muchos muertos, muchos detenidos, mucho mutilados, y entonces los hombres que habían permanecido aunque fueran presos eran necesarios porque no había mano de obra suficiente, ¿no? Claro, eso es también un aspecto que va a tener la utilización de los presos y ya después del vencido, y es que sobre todo en los primeros momentos después del golpe, cuando el mundo trabajador, que es el sector más represaliado, sea el mundo agrario o urbano, pues va a haber un momento en el que se va a llegar a situaciones en diversas industrias en las que va a hacer falta trabajadores que puedan cumplir el trabajo, que sigan funcionando esas industrias. Y en ese sentido, pues desde el mismo año 37 se van a crear ya 2 batallones mineros, uno en Bilbao después de la caída de la ocupación de Bilbao y otro en Córdoba, para mantener en funcionamiento las empresas mineras que son, digamos, muy necesarias para el esfuerzo de la guerra. Es decir, por un lado, el trabajo esclavo efectivamente sustituye a los trabajadores que han sido asesinados o que han huido, pero que finalmente va a terminar por convertirse en un sistema estructural del franquismo. Ya no solamente se trata de sustituir falta de trabajadores, sino que se van a utilizar los trabajadores para realizar o para mantener en funcionamiento y realizar en funcionamiento empresas, y realizar distintas obras, sobre todo las grandes obras de infraestructura civil, sean tipo canales de riego, como ocurre en Badajoz o en Sevilla con Montijo y el Bajo Guadalquivir, o la famosa obra de los pantanos, o los ferrocarriles, la construcción de infraestructura ferroviaria, etcétera. José Luis, ya una pregunta que te pensaba hacer ya la has contestado, que era si esta explotación de mano de obra fue algo circunstancial o fue toda una estructura del régimen. Pero ¿y esta estructura? No fue un... Sí, perdón, fue una estructura que además va a estar perfectamente organizada. Va a estar perfectamente pensada y organizada, y van a ser utilizados esos trabajadores por empresas
pública y privada. Sí, pero y que también... sí, dime, no, perdona. que esta estructura, ¿nos podía explicar un poco en qué consistía? Porque todos hemos oído hablar de los Sí, patronatos de redención, la redención de penas. ¿Esto cómo iba? bueno, el trabajo esclavo va a funcionar. Lo primero que hay que decir, porque es importante, siempre va a estar bajo control militar, Ujú. es decir, van a ser los jefes militares rebeldes los que controlen el trabajo esclavo, primero durante el conflicto y ya después con el Estado franquista plenamente consolidado tras su victoria. Lo va a ser organizado en un primer momento dentro de batallones de soldados, o bien de soldados trabajadores, o bien de prisioneros que van a participar en las industrias militares. Pero a partir de 1938 y sobre todo ya en 1940 en adelante, va a funcionar a través de un organismo estatal que, como bien tú has adelantado, se llama Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, dependiente del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Prisiones, que va a tener a su disposición a todos aquellos presos que han sido juzgados y condenados y por lo tanto ya son penados y que se van a utilizar para todo tipo de obras. Esta estructura funcionaba de una forma simple. El patronato tenía un consejo de administración en el cual formaban parte representantes del ejército, de la iglesia y de los diversos, digamos, organismos que van a utilizar a los penados, que es el organismo, es la entidad que va a conceder al peticionario, sea público o privado, el número que considere necesario de trabajadores. Puede ser una empresa privada, puede ser una empresa pública. Por otro lado, esos trabajadores son ofrecidos a través de un instrumento que se llamaba el fichero fisiotécnico, que era un fichero en el cual constaban por fichas individuales, tanto personales como por oficio, todos los penados y sus profesiones y sus características profesionales y personales, de tal forma que cuando una empresa, pongamos por ejemplo el astillero de Cádiz, por poner un ejemplo, necesitaba un número de torneros, se pedía al patronato, el patronato lo autorizaba y del patronato pasaba a la Dirección General de Prisiones que, digamos, recolectaba o buscaba al número de torneros que habían sido autorizados para ser utilizados como trabajadores esclavos en el astillero de Cádiz. Ese fichero fisiotécnico pues comprendía más de 600 profesiones y de alguna forma, y se dice en sentido irónico, ¿no?, pero yo creo que en el fondo es así, fue como una primera oficina de empleo del régimen franquista, ¿no? ¿Hay una cifra aproximada de a cuánto afecta? ¿Qué número de...? Bueno, en el año 39 el franquismo tenía, los vencedores habían hecho a más de 400.000 prisioneros. En base a eso, pues podemos establecer cifras. Evidentemente no todos esos prisioneros presos terminaron siendo empleados en la obra pública, en obras de trabajo, ¿no?, pública o privada, como trabajadores esclavos, pero muchísimos de ellos sí. No hay en la actualidad una investigación en detalle que pueda poner en cifras
cifra exacta, pero sí sabemos, por ejemplo, que en Andalucía, entre 1936 y bien entrada la década de los 50, fueron más de 100.000 los penados, presos y prisioneros que pasaron por trabajos, no por obras, ya digo, sean públicas, fueran públicas o fueran privada, para empresas privadas. Y para la Iglesia también, ¿no? Sí, también, hombre, la Iglesia, la institución eclesial, ¿no? Pues solicitaron en determinados momentos para la reconstrucción de edificios religiosos o de instituciones que dependían de la Iglesia, pues trabajadores esclavos para ser utilizados en esas obras. No hubo, y lo mismo que la Iglesia, también el Tribunal Supremo, hubo diversos ayuntamientos. En definitiva, no hubo prácticamente institución ni empresa privada de este país que se resistiera a la tentación a utilizar esa mano de obra, en muchos casos no ya barata, sino en muchos casos gratis y en unas condiciones que se le puede de trabajo y de privación de libertad que se le puede denominar como esclavitud, como de trabajo esclavo, ¿no? Ya. José Luis, yo que he mirado un poquito así para documentarme del tema, creo que hay un listado, creo que es tuyo, de empresas privadas que utilizaron esta mano de obra, y creo que algunas de ellas, quizá con otros nombres, hoy siguen existiendo. Y con esto te añado otra pregunta y a ver si una detrás de otra hablamos de los dos temas. Precisamente el anteproyecto de ley de memoria democrática de la Junta de Andalucía, en fase, como decimos, anteproyecto de ley, trata este tema. Dice en un artículo, solo dice: la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipe de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio. ¿Qué empresas fueron? ¿Qué empresas siguen existiendo hoy? ¿Y tú qué posibilidad ves? Porque claramente aquí hay una reivindicación desde el anteproyecto de reparación, de reconocimiento y de reparación, ¿no? Del tema del trabajo esclavo. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, como ya he dicho, no hubo sector de la economía española que no utilizara trabajadores esclavos, fueran instituciones públicas, fueran empresas privadas. Hoy día, de muchas de esas empresas como tal, pues han desaparecido, ¿no? Pero, sin embargo, están integradas dentro de otras empresas. Eso pasa sobre todo en los grandes sectores industriales o como la construcción, ¿no? Hoy día, pues por ejemplo, voy a poner un caso de ahí de Sevilla, entre Canales y Tábora, pues utilizó a presos para la construcción, para las obras del colector de ahí en el puerto, junto al puerto de Sevilla, y entre Canales y Tábora hoy día está integrada dentro de Acción. Así, la obra del colector allí, lo que después se convirtió en las instalaciones, cuando ya había terminado la obra, se convirtieron en prisión habilitada, dependiente de la prisión provincial de Sevilla, que era conocida como la prisión habilitada de Heliópolis. Eso también va a pasar con la Renfe, por ejemplo. La Renfe es una empresa, la empresa ferroviaria que prácticamente todos los españoles conocemos, ¿no? Que va a surgir a mediados de los años 40 y que va a integrar en ella a las antiguas empresas privadas ferroviarias españolas como Andaluces, Madrid, Zaragoza, Alicante o Norte, por poner algún ejemplo. Pues Renfe o esas empresas también utilizaron trabajadores. Si vamos a otro sector
esclavos, ¿no? Si vamos a otro sector así estratégico, como puede ser el de los altos hornos o las transformaciones de metales, pues como pueden ser fábricas del norte, de la Valvovicos, por ejemplo, o en Andalucía, que ya creo que lo he dicho, los astilleros de Cádiz, o las empresas mineras asturianas y leonesas, ellas también van a utilizar a trabajadores esclavos, pues aproximadamente, dependiendo de los periodos, de entre los años 40 y la década de los 50. José Luis, mira, con respecto, sí, a eso, a la reparación, ¿tú crees sí, que dime. es posible Sí, con plantear? respecto, hombre, nada es imposible en la vida. En el caso de España se plantea en estos momentos como una cuestión bastante dificultosa. Las empresas españolas nunca han reconocido el trabajo esclavo. Cuando ha habido prensa que se ha interesado sobre el tema, como hace unos años el Financial Times o más recientemente el diario.es, pues se han limitado a mostrar o bien su sorpresa o a utilizar el concebido "no hay comentarios que hacer" sobre este tema. Tampoco ha habido por parte de la administración española, salvo en esta iniciativa actual del anteproyecto de ley de memoria de la Junta de Andalucía, ha habido una voluntad por hacer frente a ese problema, lo cual no significa que, como otras muchas cosas, no se pueda llegar a convertir en una realidad. De hecho, hay una situación injusta en la que el gobierno español sí pide o sí exige a empresas alemanas, por ejemplo, que cumplan sus compromisos con los trabajadores esclavos españoles, y sin embargo, pues como en otros tantos casos, pues no mira al propio interior del Estado, ¿no? Eso te quería yo comentar, y como vamos ya con un poquito de tiempo, pero que efectivamente que en Alemania, por ejemplo, este tema sí se ha hecho y se ha resuelto. El compensar, claro, el reconocer aquí a los no trabajadores. Se ha resuelto, claro. Dime. Aquí no se ha resuelto, entre otras cosas, porque no hay que olvidar que aquí los vencedores de la guerra, los quienes utilizaron al trabajo esclavo, nunca fueron derrotados. El régimen franquista en todo caso se transformó o terminó modificándose para convertirse en la actual monarquía parlamentaria, pero de hecho ni jurídicamente ni mucho menos mentalmente los vencedores del 39 se han sentido en ningún momento, como no ya necesitado con un sentimiento de derrota, sino ni siquiera de justificar sus acciones. Y desde esa perspectiva es comprensible, me refiero a entendible, ¿no? Sí. Para poner la situación. Consecuentemente estamos así, ¿no? Claro, el trabajo esclavo, pues evidentemente no es ni una prioridad, ni mucho menos, a menos que haya una acción decidida por parte de los organismos públicos y de la propia sociedad española. No va a haber una acción voluntaria de todas aquellas empresas, de todos aquellos que se aprovecharon y que levantaron sus empresas y obtuvieron grandes beneficios con estos trabajadores, ¿no? José Luis, yo creo que ya... Es una situación complicada, pero que yo creo que hay que ser optimista, ¿eh? Siempre hay que ser optimista. Hace 10 años... ¿Perdón? No, yo iba a decir, como todo en la memoria, hay que seguir insistiendo, porque vamos consiguiendo cosas a base de eso. No nos han dado nada en este tema, ¿no? Lo que ha pasado con el trabajo esclavo ha pasado con todo lo demás de la memoria histórica. Bueno, no, enlazando un poco con lo de ser optimista, sabemos que el trabajo esclavo del franquismo ha sido incluido en la querella argentina por una denuncia que
presentada por CGT de Memoria Histórica. ¿Puede ser esta una vía para resarcir un poco esta cuestión? ¿Tú lo ves como posible? Bueno, pudiera ser el esfuerzo de muchos lo que va a llegar al cambio de la situación, pero yo creo que independientemente de que las acciones como la de la calle Argentina y la actuación de la jueza Servini pues sirve y ayuda para que demos pasos hacia adelante, tiene que ser desde el interior fundamentalmente de España y en principio por la propia con el encabezamiento, ¿no?, de la propia sociedad española, la que tiene que dar el impulso. Como siempre, nada se regala y todo hay que conquistarlo, ¿no? La verdad, siempre. José Luis, muchísimas gracias. Bueno, esperamos encontrarnos aquí muchas veces y eso, gracias por tu colaboración. Muchas gracias, José Luis. Siempre sabemos que podemos contar contigo y con el tema de memoria. Muchas gracias. Pues por supuesto, y gracias a vosotros, y gracias a ti en particular, Rosa. Gracias. Bueno, pues hemos terminado esta entrevista, pero ya hemos comentado que tenemos a otra persona también, a Ángel del Río, que como antropólogo nos va a ofrecer un poquito una visión de la vivencia personal de los presos y de sus familias que estaban en estas condiciones. Pero antes de empezar ya la charla con Ángel del Río, vamos a escuchar una canción que es un poco un símbolo de los movimientos de resistencia, le vamos a decir así, porque precisamente, al menos tenemos entendido que esta canción nace en la resistencia italiana, en los movimientos de resistencia italiana al fascismo del país. Después se ha extendido muchísimo, todo el mundo la conoce y algunas veces es un poco un himno para todo este tipo de movimientos. Hablamos de Bella Ciao y en esta ocasión la vamos a escuchar cantada por Manu Chao. Esta mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la
pues aquí estaba Bella Ciao en castellano, que estábamos comentando mientras sonaba que no sería de extrañar que tal como están las cosas hoy, a alguien se le ocurriera, escuchando la letra de esta canción, pues se le ocurriera decir que es una canción terrorista, porque la verdad es que hoy parece que se pone este calificativo a muchísimas cosas que son simplemente pues capacidad y decisión de rebelión. Bueno, exaltación del terrorismo, dirían. Exactamente. Como reflexión queda. Y creo que ya tenemos ahí a Ángel del Río. ¿Ángel? ¿Ángel? Sí, hola. Hola Ángel. No Hola. sé si tú has podido... Hola, ¿me oyes? Sí, te escucho perfectamente. No sé si tú has podido escuchar la canción de Bella Ciao, de Manu Chao. No. Bueno, sí, ¿sí? Sí la he escuchado, sí. Ajá. Mira, estoy con María Luisa. Hola Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Mira, vamos a intentar aprovechar el tiempo. Te presentamos un poquito, aunque ya lo he hecho ahora un poquito más amplio. Tú eres un investigador del tema del franquismo, eres también delegado en Andalucía de la organización Amical Mauthausen, no sé si lo digo bien, que agrupa a las víctimas españolas de los campos nazis, y eres profesor de antropología social en la Universidad de Pablo de la Vide. Precisamente desde esta faceta tuya profesional de antropólogo, tú has colaborado en el libro El Canal de los Presos, junto con José Luis Gutiérrez y otros 2 autores, en esa faceta de recogida de testimonios de los presos y la familia. Y de eso es de lo que ahora nos gustaría hablar, de esa faceta, digamos, personal, la vivencia personal de la gente. No sé por dónde empezar. ¿Cómo era la vida de estos presos? ¿Y cómo era la vida en los campos de concentración de donde salían los batallones de trabajadores? Bueno, pues te puedes imaginar un poco, ¿no? Era una vida que estaba, digamos, determinada por un trabajo que se estaba realizando con unas condiciones muy adversas, muy extremas, con una alimentación muy deficitaria, con una tecnología muy rudimentaria. El Canal de los Presos, en este caso concreto, pues se hizo mayoritariamente a pico y pala, ¿no? Estamos hablando de una obra con 160 kilómetros de extensión, aunque la parte que hicieron los presos fue menor, pero fueron varios kilómetros, y a pico y pala, pues, cavar más de 4 metros, revestirlo de hormigón, y todo eso, bueno, pues se hizo en unas condiciones extremadamente adversas, donde todo el tiempo, digamos, estaba enfocado exclusivamente para el trabajo. Se trabajaba de sol a sol, o sea, se levantaban muy temprano los presos, a las 4 o a las 5, para llevárselo a los tajos. Estaban en los campos de concentración, pero de ahí lo distribuían por los distintos tajos que podían estar a varios kilómetros, y después, por eso, alimentados muy mal, vestían con la ropa militar que les dejaron los soldados fascistas italianos que estuvieron combatiendo aquí en Andalucía. Y bueno, y era un sistema totalmente arbitrario y esclavista. En este sentido, hay que matizar que aún así la mayoría de los presos que estaban en las cárceles de España, que en aquellos momentos, estamos hablando de 1939, 40, 41, 42, la mayoría preferían ir a un campo de trabajo, a un campo de concentración, porque allí se redimía la pena por día trabajado. Y también hay que decir que las cárceles en aquellos momentos eran verdaderos corredores de la muerte, estaban hacinadas y cualquier enfermedad pues causaba muchísimas víctimas mortales. Y entonces los presos preferían salir, a pesar de que las condiciones fueron muy, muy adversas, y se trataba de un sistema que no solo era esclavista en el sentido de hacerlos trabajar en esas condiciones, sino que también había toda una organización para regenerar al penado, al preso, en la moral católica. Y existían muchísimas actividades que para ellos suponían una humillación tremenda, ¿no? Como la obligatoriedad para asistir a las misas, a la confesión. Imaginaros, esos presos mayoritariamente laicos o directamente anticlericales, tenés que confesarse y tenés que comulgar, ¿no? Y asistía a las arengas patrióticas, etcétera, y bueno, todo lo que era la vida cotidiana dentro del campo de concentración estaba plagado de pequeños rituales que eran humillantes y que trataban de socavar esa identidad política y esa identidad moral que tenían todas estas personas, que venían desde un posicionamiento claramente de izquierda, republicano, y que pues todo eso era explotarlos económicamente y regenerarlos en los principios del nacionalcatolicismo.
Era, Ángel, entonces como una reeducación, ¿no? Volver eso es lo que has dicho en el nacionalcatolicismo y también como despojarlo de su idea de izquierda que tenían, ¿no? Sí, sí. Y después estaban desde el principio considerados como ciudadanos de segunda categoría. Uh-huh. No solo considerados, sino que sus derechos estaban conculcados totalmente, y así lo fueron, curiosamente, incluso después de ser liberados, conforme iban accediendo a la libertad condicional. Estas personas fueron ciudadanos de segunda categoría para el resto de sus días, porque ya ni siquiera con la transición, digamos, se los reintegró o para la sociedad, o se les dio, digamos, se les consideró por todo el trabajo que hicieron. Entonces, en este sentido, pues claro, el sistema estaba totalmente enfocado para eso, para humillarlo, para reeducarlo, cuestión que no consiguieron, porque allí incluso muchos de ellos, y son entrevistas que he hecho particularmente con algunos de ellos, lógicamente no estaban casados, ellos estaban arrejuntados, como se decía allí, porque no creían en ese tipo de unión menos religiosa, y se tuvieron que casar para que pudieran cobrar las viudas y sobre todo los hijos una mínima cantidad del Estado. O sea, se celebraron dentro de los campos de concentración bodas que fueron verdaderas pantomimas, tuvieron que bautizarse algunos, en algunos casos los bautizaron obligatoriamente sin el consentimiento de los presos. O sea, que había todo un sistema que, como decía antes, era de humillación, ¿no? O sea, existía el fin, que incluso desde los psiquiatras famosos del Estado, como Vallejo Nájera, uh-huh, militar, que ellos hablaban de que el marxismo era una enfermedad que estaba inoculada en estas personas y que por lo tanto la manera de extirparla era separar a los niños de los padres. Pues bueno, todo eso ocurrió, ¿no? De mujeres que tuvieron que dejar a los niños en unas instituciones para poder incluso así atender a sus maridos que estaban en los campos de concentración, acercándose y creando verdaderos universos sociales en torno a esos campos de concentración llenos de mujeres y de niños y de otros familiares, porque es que los penados, los presos, sobre todo en un primer momento, la alimentación dependía en buena medida de lo que le pudieran acarrear los familiares desde el exterior. Uh-huh. Después ya cambió eso un poco, pero en un primer momento, imaginaros los familiares que tampoco tenían nada, ¿no? Que hablamos de que el perfil del preso mayoritariamente, en una inmensa mayoría, eran trabajadores del campo, eran gente muy humilde, jornaleros sin tierra, aunque también hubo arquitectos, médicos, hubo de todo, ¿no? Porque el campo se sostuvo, los campos de concentración estos se sostenían con el trabajo esclavo casi en su plenitud, ¿no? Desde los arquitectos, desde los topógrafos, desde los médicos, desde los carpinteros, herradores, choferes, hasta peones, ¿no? Todo se sostenía con trabajadores esclavos para que el Estado se ahorrara lo máximo posible. Curiosamente, este fin de semana hemos estado algunas personas en el campo de concentración de Castuera, que era el aniversario. Uh-huh. Ahí. Bueno, otra cosa, uh-huh, también el régimen lo entendía esto como un castigo, ¿no? Un castigo por haber destruido el país. Después de la guerra, pues eso, el país quedó destruido y ellos tenían la obligación de reconstruirlo, ¿no? Una especie de castigo también se le... Sí, sí. O sea, otra de las grandes paradojas, uh-huh, con las que el Estado trataba de justificar, uh-huh, el inmenso negocio que creó con todo esto, ¿no? Uh-huh. La mayoría de muchos de los que estuvieron presos allí ni siquiera hicieron la guerra, fueron detenidos por adherirse a una idea republicana, a una de las organizaciones de izquierda en aquella época, y ni siquiera pudieron combatir en los frentes muchos de los que estuvieron allí, ¿no? Pero bueno, eso fue, digamos, la justificación que dieron los que idearon el sistema de reducción de penas por el trabajo, el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, en el que, claro, las cárceles estaban llenas de gente y Franco nunca tuvo la voluntad ni el pensamiento de tener un gesto de misericordia y de decir, bueno, ya hemos ganado la guerra, vamos a soltar, vamos a dar un indulto y vamos a ir soltando poco a poco a los presos, como se ha hecho en casi todos los países. Aquí no, aquí se lo explotó y se lo humilló sistemáticamente hasta el final. Entonces justificaron ese polio, esa explotación de la mano de obra con ese tipo de argumentos, ¿no? De los que han destruido España que la reconstruyan y así vamos a regenerar a todos estos presos. Pero en realidad lo que hicieron fue crear un sistema para un tremendo negocio que estaba basado en la corrupción
además eso es muy interesante porque en la propia entrevista que nosotros hacemos con los presos, la corrupción estaba tan naturalizada, que ellos mismos pues la observaban como algo normal, ¿no? O sea, de que el teniente coronel que comandaba el campo de concentración de los Merinales se hiciera un chalet con el trabajo, con los materiales del campo de concentración y con el trabajo de la mano de obra de los propios presos, ¿no? O más perverso todavía, porque eso ya es perverso, pero más perverso es jugar con la propia hambre de los presos, algo que ocurre en todos los campos de concentración, que la propia alimentación que llegaba, estamos hablando de kilos y sacos de garbanzo, de arroz, de trigo, de azúcar, etcétera, de café, conforme llegaban a la intendencia, los militares que estaban allí lo vendían en el extrapelo, y lógicamente todo eso iba en detrimento de la alimentación y de los propios presos. Entonces existía todo ese tipo de corruptela, o incluso yo he hecho entrevistas que me dejaban perplejo de decirle a uno, bueno, ¿y tú dónde estuviste trabajando? Y tal, ¿no? En los tajos de carpintero y tal. Bueno, yo estuve haciendo tejas. Tío, ¿tejas? Imagínate una teja para que puede servir un canal de regadío, ¿no? Y era porque los señoritos de los cortijos por donde pasaba el canal alquilaban a una serie de presos para sus tejerías, para sus negocios privados. Lógicamente allí había un chanchullo entre los militares y los propios señoritos, los propios contratistas, ¿no? O para recoger cosecha de garbanzo, recoger otra cosecha, y todo eso se hacía con la naturalidad máxima, que los presos lo contaban como si fuera algo normal. Eso estamos hablando del sistema de corrupción. Si está tan impregnado en la superestructura arriba, pues llegaba a lo más bajo también. Ángel, como estas penas, la mayoría eran muy muy largas, ¿no?, en tiempo, las familias, los que tenían familia, se acercaban a estos campos de concentración o a estos lugares y daban lugar a poblados, ¿puede ser lo de Bellavista? ¿Se formó de esta forma? Sí, bueno, era por dos razones, porque las penas eran largas y también porque además esas penas incluían el destierro de los presos, o sea que no podían volver a sus lugares de origen. Y entonces eso hizo que muchos familiares, estamos hablando que por ejemplo aquí en el Canal de los Presos había de todo el Estado español, había de todas las provincias, de todas las comunidades, y lógicamente mayoritariamente eran andaluces, extremeños había muchos, manchegos, pero había también de Cataluña, el País Vasco, de Asturias, de Galicia, etcétera, ¿no? Y entonces esos presos tenían penas de destierro también, no podían volver a su sitio de origen, por lo tanto se iban quedando allí y los familiares iban accediendo, y en los barrios por donde discurre el canal, estamos hablando de Valdezorra, Torreblanca, Bellavista sobre todo, que es donde está ubicado el campo de los Merinales más cercano, aprovechando las cañadas reales, los cordeles, la perera, que son terrenos públicos, pues ahí se levantaron los asentamientos chabolistas y chozos midieron de dimensiones, pues crearon un poblado que hoy día pues han dado pie y han dado vida a lo que son barrios que han sido barrios obreros, han sido barrios antifranquistas durante la transición y con un componente político importante. Pero hay que decir que eso es una historia muy desconocida y bastante, yo creo que curiosa y digna de reconocer, ¿no? Que esos barrios surgieron de la solidaridad, del apoyo mutuo entre familiares de presos y después con el aporte de los propios presos, conforme iban accediendo a la libertad condicional, se quedaban a vivir en esos barrios, trabajaron y crearon ese tipo de conciencia que en buena medida, pues, en parte, pues ha permanecido hasta hoy todavía, ¿no? Existen personas en esos barrios con un gran sentido de la dignidad humana y de la lucha y que han estado ahí siempre en todas las reivindicaciones que ha habido posteriormente. Ángel, efectivamente aquí hay muchísimas cosas que son muy poco conocidas y ojalá pudiéramos volver en este y en otros muchísimos temas. De todas maneras, se nos va acabando el tiempo y yo no quería que termináramos la entrevista contigo sin referirnos a un tema que no es exactamente relacionado, bueno, sí, hasta cierto punto. Es recientemente, precisamente el 14 de abril, el juez que llevaba la causa, no sé si los términos jurídicos son los apropiados, sobre la denuncia que se ha interpuesto en España una serie de republicanos españoles que estuvieron en los campos nazis,
algunos los presos, otros ya sus viudas o sus hijos. Se interpuso una denuncia aquí y, sin embargo, el juez la ha archivado porque ha dicho, como en realidad está pasando con tantas otras causas, que con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, la reforma de lo que ya se entiende en España o se aplica en España de justicia universal, que ya no se podía seguir esta causa. Se ha dicho, al menos en los medios, que era la única causa que había ahora mismo en España abierta por las víctimas del franquismo. ¿Cómo ves esto? Y ya de paso, aunque sea muy breve, ¿cuántos presos españoles pudo haber en los campos nazis? O sea, la dimensión del problema, ¿cuál es? Sí, bueno, lo que habla de la causa, pues bueno, es digamos, otro mazazo, tal vez se esperaba, que pone de manifiesto nuevamente cómo el Estado español, a través de sus instrumentos judiciales, en este caso del Ministerio de Justicia y del propio gobierno, pues tratan de blindar la impunidad, ¿no? Porque eso, aunque sean los que estaban en esta querella, para ser juzgados eran nazis, jerarcas nazis de la SS que vivían en Estados Unidos, a los cuales se les pedía la extradición para ser juzgados, pero esto habría muchas otras vías de ver las implicaciones que tuvo el Estado español con el propio nazismo, con el fascismo y con los regímenes totalitarios europeos, con los tachas de Croacia y con otros muchos sitios, ¿no? Y todo esto, lógicamente, tratan de blindar, o sea, no les basta con la ley de amnistía del 77, sino que han tenido que buscar otros subterfugios para que no se puedan tratar, ¿no? Y muestra una vez más el Estado español cómo se amedrenta contra los poderosos, contra Estados Unidos, aunque aquí no han podido paralizar el caso de Couso, ¿no?, del Cámara, pero ante otro tipo de instancias que se estaban intentando judicializar, como los genocidios en Guatemala, en Ruanda, en el Tíbet, etcétera, ¿no? Y como pues, el Estado español no quiere saber nada de esto porque no ha cumplido sus deberes, no quiere saber nada del pasado y porque tienen muchas responsabilidades y muchas concomitancias. Hay que recordar que el suegro del ministro Gallardón es Utrera Molina, ¿no?, que fue un ministro del franquismo y que seguramente estaría en la lista de mucha de la gente para que pudiera ser imputado o llamado a algún juicio, ¿no? Y bueno, y con respecto a lo de las víctimas españolas de los campos nazis, que precisamente el próximo 5 de mayo se cumple el aniversario de la liberación del último campo de exterminio, el de Mauthausen, donde estuvieron recluidos la inmensa mayoría de los republicanos españoles, ¿no? Las cifras son, digamos, todavía están en investigación, pero bueno, más o menos se puede hablar entre 9 y 10.000 españoles en los campos nazis, de ellos son 1.500 andaluces, y murieron 2/3. 2/3 fueron asesinados, con las condiciones también más perversas y más abyectas que podamos imaginar, desde la cámara de gas, con inyecciones letales, o muertos por hambre o por el trabajo, dentro de esos campos, y los otros supervivientes pues fueron los que se quedaron mayoritariamente a vivir en Francia, y desde allí han sido ellos, afortunadamente, los que han mantenido viva la llama de recordar de lo que significó el genocidio nazi, ¿no? Y bueno, ellos son, digamos, los depositarios de la memoria, los que han mantenido a través de distintas entidades para que no se olvide todo esto que ocurrió. Y algunos de ellos estaban precisamente en esta querella. Bueno, a ver si otro día también tratamos este tema. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y eso, nos vemos. Gracias, Ángel, y nos vemos en el campo de la memoria, luchando por la memoria. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, pues nos quedan ya muy poquitos minutos y hoy queremos contar algunas noticias breves más o menos importantes que se han dado en la memoria. María Luisa nos cuenta alguna ya. Bueno, pues una de ellas sobre la fosa de Encinasola. Como sabemos, Encinasola es un pueblecito de la provincia de Huelva, donde el pasado de noviembre la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, conocida por Amija, presentó una denuncia en el juzgado porque se habían hallado restos en una fosa común, que ya familiares habían informado de que a sus familiares lo habían enterrado allí.
comenzó el proceso de exhumación que está en el cementerio de Encinasola y terminó este pasado jueves con el hallazgo de 5 restos de cuerpo humano, lógicamente, ¿no? Se han analizado y se han visto las lesiones y se han confirmado que eran restos de la guerra civil. El presidente de la asociación, Rafael López, ha declarado que se siente satisfecho, muy satisfecho por ello, después de haber conseguido la autorización de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, que ha tenido parado esto unos meses porque no acaba de dar el permiso. Pero a pesar de eso, Rafael ha dicho que esta justicia no es la que pedimos para la víctima del franquismo, ya que la juez ha calificado como asesinato por haber pasado ya 20 años, pues estos hechos han prescrito, ¿no? La siguiente noticia. La siguiente noticia, pues el crowdfunding es una campaña, el lanzamiento de una campaña que todos los nombres, como ya hemos conocido todos los nombres, es una ¿qué, Rosa? Es una base de datos. Una base de datos, recoge. Exactamente, que recoge todo, donde todos los familiares pueden acudir con quien está buscando a un familiar, ¿no? Esta página la llevan conjuntamente la Asociación de Memoria Histórica y AMIJA, conocida, y CGT, ¿no? Como las subvenciones que por la Junta de Andalucía para sostener esta página han disminuido bastante, pues se ha lanzado esta campaña para recabar fondos y poderla financiar, ¿no? Se ha elaborado un vídeo en el que se explica la trayectoria de todos los nombres y la utilidad que tiene para la familia de la víctima del franquismo. La fecha de lanzamiento es el 5 de mayo y será en 2 fases de 40 días. El presupuesto, el objetivo que nos hemos propuesto, la de 4.000 euros, que se conseguirán con las aportaciones de los participantes. Los participantes que quieran colaborar, pues lo pueden hacer desde 3 a 25 euros, de 5 a 100 euros o de 200 a 500 euros. Y en forma de agradecimiento, pues tendrán una serie de regalos, como pueden ser libros, magnetófonos o nombramientos en la página. Esta campaña se encuentra en las redes sociales y la voy a decir donde la podéis encontrar: en Facebook, todoslosnombres.org, y en Twitter, @ con mayúscula todo TLNA, todos los nombres, Andalucía. Así que os animamos a participar cada uno en lo que pueda para que esta página tan útil pueda seguir manteniéndose. Otra noticia que se ha producido estos días en el tema de memoria histórica no ha sido tan buena. Como en realidad cabía esperar, la Audiencia Nacional ha negado la extradición a Argentina del golpista y torturador franquista. Recordemos que también está condenado por el golpe del 23F y bueno, está reconocido por sus víctimas como torturador del franquismo, el capitán de la Guardia Civil, Muñecas. La Audiencia Nacional ha negado la extradición. Vamos a resumir la postura que el movimiento memorialista tiene ante esto, recordando algunas frases del comunicado que ha sacado la plataforma de apoyo a la querella argentina, y que dice: la Audiencia Nacional ha decidido proteger a un criminal y poner de manifiesto otra vez que la justicia española ampara a los criminales franquistas ante la denuncia y la persecución internacional. Tras recordar que la orden internacional de detención contra el capitán Muñecas está vigente y que si esta persona saliera de España podría ser detenido fuera, añade también la plataforma que seguirá solicitando nuevas extradiciones y que en caso de ser denegadas ahondarán aún más en el desprestigio nacional e internacional de las instituciones y la judicatura española. Y como nos queda muy poquísimo tiempo, solo vamos a hacer un recuerdo a la Revolución de los Claveles de 25 de abril, de la que se han cumplido 40 años, que puso fin a la dictadura portuguesa, que se llamaba la dictadura salazarista. Era más larga que la dictadura franquista. Ellos la acabaron con un movimiento de sus Fuerzas Armadas. Fue una esperanza para los españoles de
que nuestra dictadura pudiera acabar. Efectivamente, nuestra dictadura franquista acabó al año y medio, pero no fue con un movimiento popular ni de esto, sino porque el dictador murió en la cama. Estamos escuchando ya de fondo la canción, una de las canciones que sirvió de señal para que las Fuerzas Armadas se fueran levantando en los distintos cuarteles. Es muy conocida y es muy bonita. Grándola Vilamorena, de José Afonso, que en esta ocasión la canta en un teatro con todo el mundo en pie. Esta canción estuvo prohibida por la dictadura de Salazar, claro. Nos despedimos, como siempre, hasta dentro de 2 martes, es decir, el 13 de mayo. Hasta entonces, salud y memoria. Buenas tardes a todas y a todos.